Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a abordar el desarrollo embriológico o la embriología del sistema nervioso. En esta oportunidad vamos a abordar una agenda desarrollada de la siguiente manera. En primer lugar, hablaremos de la neurulación, posteriormente de la histogénesis de las células, desarrollo de la médula espinal, del encéfalo, de la hipófisis, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo y finalmente las malformaciones, que es un punto fundamental en todo lo que haga referencia a embriología. Quiero hacer acá un pequeño paréntesis y hacer énfasis en lo siguiente. Esto es un tema bastante complejo, es un tema que puede ser un poco denso. Sin embargo, voy a desarrollar la preparaduría de tal manera que sea más funcional o fructífera para ustedes, con el fin de hacer mucho hincapié en estos puntos, valga la redundancia, que son fundamentales porque son los que tienen mayor peso o en el que se hace mayor enfoque, digamos, desde el punto de vista evaluativo. Lo que no se menciona en la preparaduría no quiere decir que no sea algo que no pregunten, ¿ok? Por ende, una vez vean esta preparaduría, siempre complementen sus estudios con los libros que recomienda la cátedra, evidentemente. En lo particular, yo uso el MUR, es el que yo les recomiendo, pero pueden usar cualquiera de los que estén en la bibliografía aceptada por la cátedra. Dicho esto, vamos a comenzar con neurulación. La neurulación es este proceso en el cual se genera la formación de la placa neural y adicionalmente se genera la formación de unos pliegues neurales, los cuales se fusionan y a partir de esta fusión se genera lo que conocemos como el tubo neural. ¿Ok? Establecido esto, tenemos que generar una separación de procesos en los cuales en primer lugar se va a desarrollar placa neural y tubo neural y en segundo lugar las crestas neurales. ¿Ok? Entonces, durante la tercera semana, y acá pueden ver, si leen el MUR, hay una diferencia. Cuando nosotros leemos el desarrollo durante el periodo embrionario de la tercera semana, dicen que en esta se genera la neurulación. Sin embargo, si leemos específicamente el desarrollo del sistema nervioso, podemos evidenciar que indica que inicia a partir de la cuarta semana. Sin embargo, es a partir de la tercera, ¿ok? Entonces, a medida que la notocorda se va desarrollando, esta induce, ¿ok? Genera unas vías de señalización que inducen al ectodermo que no la rodea, sino que se encuentra, digamos, superior a ella o sobre ella, genera unas señales sobre este ectodermo y este ectodermo empieza a engrosarse, empieza un proceso de engrosamiento. Este epitelio engrosado, de cierta forma, también comienza a extenderse en dirección craneal y generan lo que se conoce como la placa neural. ¿Ok? Esta placa neural, conformada por un ectodermo engrosado, va a constituir o va a conformar lo que se conoce como el neuroectodermo. Y es el neuroectodermo quien da lugar al sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y a la médula espinal. ¿Ok? Luego, alrededor del día 18, esta placa empieza a invaginarse, ¿ok? Y una vez que ella empieza a invaginarse, empieza a generarse en el medio un surco central. Nosotros podemos ver en el esquema que está marcado como día 19, ya podemos ver o evidenciar un surco en él. Posteriormente vemos que ya está estructurado a partir del día 21 una estructura, digamos, tubular. Pero vamos a quedarnos en la formación del surco neural a partir del día 18. Muy bien, entonces les dije que nos quedáramos en el día 18 con el surco neural. En este esquema podemos ver de una manera más representativa cómo se van generando esos cambios. Entonces, la notocorda induce el engrosamiento, se genera el surco neural y una vez establecido el surco neural comienzan a generarse unos pliegues. Estos pliegues se desarrollan, digamos, de una manera más acentuada hacia nivel o hacia la porción craneal del embrión. Pero luego estos pliegues se van haciendo, como ya les dije, se van desarrollando más, se van haciendo más prominentes. Y al finalizar la tercera semana, estos pliegues se comienzan, digamos, a movilizar para fusionarse y de esta manera generar el tubo neural, que era lo que estaba señalado en el esquema de la diapositiva anterior con el día 21. Entonces en este esquema vamos viendo el paso a paso, cómo
se genera, o sea, acá vemos la notocorda en la porción, digamos, superior del esquema, se engrosa el ectodermo, se genera un surco con unos pliegues, a partir de los pliegues estos comienzan a acercarse unos con otros, se fusionan, se genera el tubo neural y algo importante, este tubo neural, que es originado de un ectodermo inicialmente, se separa del ectodermo, ¿ok? Queda separado de ese tejido ectodérmico, un punto fundamental. Algo a destacar es que el engrosamiento, ¿ok?, de los pliegues neurales se puede constituyen o se pueden llamar uno de los primeros signos de desarrollo encefálico, ¿ok? Cosas acá que son importantes también es la formación de las crestas neurales. Estas células de las crestas neurales se van a encontrar de cierta manera y lo podemos evidenciar en el esquema, que tienen un color más claro que lo que va a ser el tubo neural, un azul más claro que el tubo neural. Es una célula que ella de cierta manera, a medida que se va formando el pliegue y este pliegue se va aproximando al contralateral, esas células comienzan a perder afinidad por este tejido. Y a medida que va perdiendo afinidad se van separando, ¿ok? Y constituyen estas células que se van separando las células de las crestas neurales. Una vez el tubo neural se fusiona y se separa el ectodermo, también se separan las células de las crestas neurales. Y luego estas células de las crestas neurales migran hacia, digamos, las porciones dorsolaterales del tubo neural. Y podemos evidenciar en el esquema que a ambos lados del tubo neural se encuentran dos estructuras a manera de gotas, que esas son las, o sea, realmente van a ser unos ganglios espinales a futuro, pero son células de crestas neurales, ¿ok? Y estas células de las crestas neurales, ¿qué importancia tienen? Bueno, la importancia es que si a partir del tubo neural se genera el sistema nervioso central, a partir de las crestas neurales se va a originar el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Es decir, que se generan nervios, ¿ok?, periféricos, por ejemplo, nervios espinales, y a partir de las crestas neurales también sistema nervioso autónomo, por ejemplo, los ganglios autónomos, ¿ok? Luego tenemos dos procesos o periodos que son muy importantes, que son el cierre de los neuroporos. Entonces, el tubo neural tiene una estructura craneal que se conoce como neuroporo rostral, que se cierra alrededor del día 25. Importante esta fecha. Y el neuroporo caudal, por su parte, se cierra 2 días después. Es decir, si el cierre del craneal o rostral es el 25, el caudal será para el 27 aproximadamente. Con respecto a la histogénesis de las células del sistema nervioso, nosotros podemos evidenciar en este esquema de manera específica la histogénesis del sistema nervioso central. Como se mencionó que el sistema nervioso central se origina a partir del tubo neural y este tubo neural se origina a partir del ectodermo, específicamente del engrosamiento, por ende el neuroectodermo, tenemos que las células del sistema nervioso central derivan del neuroectodermo y este neuroectodermo genera tres tipos de células. Un neuroblasto, que este neuroblasto va a sufrir ciertos cambios. En primer lugar es apolar, luego bipolar, luego nuevamente unipolar, para finalmente generar una célula neuronal madura, ¿ok? También genera glioblastos, que los glioblastos van a generar células de la glía, astrocitos y oligodendrocitos. Y también este neuroepitelio o neuroectodermo va a originar las células del epéndimo o células ependimarias o ependimocitos, que son las células que vamos a encontrar a nivel de los plexos coroides. Hay una célula que me falta, que es la célula glial encargada de las funciones fagocíticas, que es la microglía. Esta es una célula que deriva de células mesenquimales, porque es una célula del sistema monocito fagocitario, ¿ok? Es como un macrófago, de hecho es un macrófago residente del sistema nervioso central, que es la microglía, y igual que todos los macrófagos y monocitos, deriva de células mesenquimales. Desarrollo de la médula espinal. En este punto quiero hacer énfasis o hincapié en que si bien es cierto que el tubo neural es la estructura precursora del sistema nervioso central y por ende del encéfalo y de la médula espinal, hay una porción del tubo neural encargado de desarrollar la médula y una porción del tubo neural encargado del desarrollo del encéfalo.
Y estas porciones van a tener una línea divisora que limita, o una frontera limítrofe, que a partir de esa porción del tubo neural se genera una estructura o se genera la otra. ¿Y cuál es esa porción? El cuarto par de somitas. El tubo neural caudal a partir del cuarto par de somitas se transforma en médula espinal. Esto es un punto importante. Esto suele ser una pregunta de examen, así que mucho hincapié en esto, ¿ok? Una vez estructurado o dividido, digamos, el tubo neural, que es una división imaginaria, pero es a partir del cuarto par de somitas, nosotros de igual manera tenemos este neuroepitelio. A partir de este neuroepitelio, la porción, digamos, más central o medial comienza a engrosarse, ¿ok? Y forma lo que se conoce como una zona ventricular. Y a medida que ella se va engrosando, esta porción ventricular va a ir disminuyendo el tamaño o la luz de lo que es el canal central, hasta generar un canal central muy pequeño. A partir de esta zona ventricular se va a originar la sustancia gris de la médula espinal. Es decir, que a partir de esta zona ventricular, este neuroepitelio origina o genera células gliales como astrocitos y oligodendrocitos, y adicionalmente genera neuronas, ¿ok? Posteriormente se va a desarrollar una estructura que se conoce como la zona marginal, que es a partir de este neuroepitelio, pero digamos más alejado de la porción central, y es esta porción, digamos, más periférica, que desarrolla o que genera lo que se conoce como la sustancia blanca de la médula espinal en el futuro. Haciendo un pequeño recuento anatómico de la médula, hay dos puntos claves que hay que destacar. En primer lugar, la médula espinal está constituida por unas astas ventrales y unas dorsales. Las astas ventrales son eferencias. A partir de acá, las neuronas que se acaban de desarrollar o se van a desarrollar en un futuro, se generan unas neuronas motoras que generan una eferencia, generan unas salidas, ¿ok? Mientras que a través del asta dorsal entran aferencias, ¿ok? Generalmente sensoriales, a la médula espinal. Algo que nos interesa es que esas aferencias provienen de unas neuronas que van a estar situadas en lo que se define como el ganglio de la raíz dorsal, ¿ok? Este ganglio de la raíz dorsal, que presenta unas neuronas que suelen ser neuronas unipolares, cuya axón tiene, digamos, una sola raíz. El axón es una sola raíz, pero con dos prolongaciones. Una medial, que se dirige a la médula, que es la aferencia que entra por el asta dorsal, y una prolongación que, digamos, es periférica, que se dirige hacia estructuras como pueden ser receptores a nivel de la piel, ¿ok? Como los receptores, los corpúsculos de Pacini, por ejemplo. Sin embargo, acá lo que nos interesa decir es que a nivel de este ganglio tenemos esta neurona unipolar, y esta neurona deriva de las células de la cresta neural. Punto importante, derivan de las células de las crestas neurales. Luego tenemos el desarrollo de las meninges. El mesénquima que rodea el tubo neural lo va a envolver, de cierta manera lo enrolla y se condensa alrededor de él, formando una membrana que se denomina meninge primitiva. La capa externa se engrosa más y va a formar la dura madre, que es, digamos, la capa más externa y más dura de las meninges. La capa interna, que es la más delgada, es la pía madre. Y acá un punto importante es que las células de las crestas neurales se mezclan con este mesénquima, por lo que se considera que las meninges son de origen de las crestas neurales y del mesénquima. Y una vez se genera, digamos, esta fusión, se permite o se termina el desarrollo de las leptomeninges, constituidas entonces por la pía madre, por la aracnoides y finalmente por la dura madre, ¿ok? Y es un proceso que se va desarrollando a partir de los días 20 a 35. Un punto a destacar es que entre las meninges, específicamente entre la pía madre y la aracnoides, hay un espacio que se denomina espacio subaracnoideo.
Y en este espacio vamos a encontrar lo que se conoce como líquido cefalorraquídeo, que tiene unas funciones desde el punto de vista de protección, generando ciertas funciones de amortiguación y protección del sistema nervioso central, y también cumple ciertas funciones metabólicas. Pero acá lo que nos interesa es destacar que la producción o desarrollo del líquido cefalorraquídeo inicia a partir y a lo largo de la quinta semana. Debemos mencionar lo que es el proceso de mielinización. Esto es un proceso en el cual los axones de las neuronas, ¿ok? Van a envolverse o son envueltos, mejor dicho, por las células de Schwann. Esto es un proceso que inicia durante el periodo fetal, pero es importante destacar que durante el primer año de vida continúa ese desarrollo, ¿ok? De hecho, posterior al primer año de vida todavía puede estar generándose este proceso de mielinización. No es un proceso que culmina durante el parto o previo al parto, sino durante el primer año de vida. Esto es importante. La mielinización del sistema nervioso periférico, por eso está aquí en médula espinal, es llevado a cabo por las células de Schwann. ¿Ok? Las células de Schwann son las células que envuelven los nervios periféricos, los axones de las neuronas que constituyen los nervios periféricos. ¿Ok? Y estas células o células de Schwann se originan a partir de células de las crestas neurales. ¿Por qué hago hincapié o énfasis en lo de nervios periféricos? Porque los axones, ¿ok? A nivel del sistema nervioso central, a nivel del encéfalo, que no emergen del encéfalo, sino que generan interconexiones a nivel encefálico, son axones que también van a tener vainas de mielina. Y no solamente a nivel del encéfalo, sino a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la médula. Células neuronales que tienen axones que no emergen del sistema nervioso central, sino que se mantienen dentro del sistema nervioso central. Su mielinización es llevada a cabo por células de oligodendrocitos, ¿ok? Los oligodendrocitos son las células que generan esa mielinización, ¿ok? Luego hay algo importante destacar que son los cambios en la posición de la médula espinal. ¿Qué es lo que ocurre? Inicialmente la médula espinal se extiende a lo largo de todo el conducto vertebral. Por ende, los nervios se van a encontrar de cierta manera formando ángulos rectos con la médula espinal. ¿Qué quiero decir? A partir de la médula espinal emergen estos nervios, forman, digamos, una línea perpendicular, formando un ángulo recto, emergen por lo que son los agujeros intervertebrales, ¿ok? A nivel de su origen. Pero ¿qué es lo que ocurre? Porque ellos después se reposicionan. Porque tanto la dura madre como la columna vertebral comienzan a tener un desarrollo más acelerado que el de la médula. Entonces, a medida que la columna comienza a crecer, ¿ok? Comienzan a generar una tracción. Comienzan a traccionar la médula. Entonces la médula espinal comienza a ser más pequeña que la columna vertebral como tal. Y a medida que esta columna comienza a crecer, comienza también a traccionar o a reubicar la médula. Entonces la médula comienza a quedar en un nivel, digamos, más alto. A los 6 meses suele situarse en torno a la primera vértebra sacra. Pero ya cuando nosotros tenemos un paciente recién nacido, la médula termina a nivel de la segunda o tercera vértebra lumbar. Posterior a ella tenemos lo que es la cola de caballo o colequina, ¿ok? Y entonces por ese proceso en el que la columna, al crecer a una velocidad mayor, tracciona la médula y por ende nosotros muchas veces podemos ver en los esquemas anatómicos y en anatomía que los nervios emergen a un nivel más alto del que salen en torno al agujero intervertebral y es por este desarrollo embrionario, ¿ok? Porque se genera esa tracción. El desarrollo del encéfalo. Esto es un punto que de cierta manera es muy denso y vamos a abordarlo de una manera bastante funcional, bastante práctica y en la preparatoria limitar a lo mínimo que ustedes tienen que manejar, ¿ok? Que es lo fundamental. No quiere decir que no tengan que hacer una revisión más exhaustiva de proceso. Pero ¿qué nos interesa acá? En primer lugar, que a partir del tubo neural de la porción craneal superior al cuarto par de somitas
se va a generar o se va a desarrollar el encéfalo, ¿ok? La función de los pliegues neurales en la región craneal y el cierre del neuroporo forman o permiten la formación o estructuración de unas estructuras que se denominan vesículas primarias. Esas vesículas primarias son tres, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. A partir de estas vesículas primarias, que bueno, no les mencioné, prosencéfalo es cerebro anterior, mesencéfalo medio y romboencéfalo posterior, se van a generar unas estructuras que son las vesículas secundarias. A partir del prosencéfalo se genera el telencéfalo y el diencéfalo. A partir del mesencéfalo, valga la redundancia. Y por último, a partir del romboencéfalo se origina el mielencéfalo y el metencéfalo. Que es importante de acá que nosotros sepamos de qué vesícula cerebral se origina qué vesícula secundaria, porque a partir de estas vesículas secundarias se originan los derivados del adulto, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que estas vesículas tienen una pared y estas paredes en su interior tienen una cavidad. A partir de las paredes del telencéfalo se generan los hemisferios cerebrales, ¿ok? Básicamente es del neuroectodermo. Y a partir de estas cavidades se originan lo que son los ventrículos laterales. Luego tenemos que a partir del diencéfalo se originan de las paredes el tálamo y de la cavidad el tercer ventrículo. Del mesencéfalo se genera el mesencéfalo, de cierta manera es el más fácil porque es mesencéfalo, mesencéfalo, mesencéfalo. Y en la porción central o la cavidad se origina el acueducto. Luego en el romboencéfalo, como ya dije previamente, se origina metencéfalo. Del metencéfalo entonces se origina de las paredes la protuberancia o puente y el cerebelo. Y de la porción central o cavidad, la parte superior del cuarto ventrículo. Y del mielencéfalo, de las paredes, se origina la médula oblongada, ¿ok? Y o bulbo raquídeo. Y de la cavidad se origina o genera la parte inferior del cuarto ventrículo. Acá vuelvo a hacerles hincapié. Es importante que hagan una revisión más exhaustiva de los eventos que ocurren en cuanto al desarrollo del encéfalo. Pero lo fundamental es que entendamos a partir de qué estructura embrionaria se generan las estructuras o los derivados del sistema nervioso del adulto. El desarrollo de la hipófisis. La hipófisis es una estructura que tiene un desarrollo a partir de dos estructuras. Fundamental saber que la adenohipófisis se va a generar a partir del ectodermo del estomodeo, ¿ok? Entonces hay un crecimiento de este ectodermo en dirección superior, se genera un divertículo, que este divertículo va a ser la adenohipófisis. Y luego tenemos que la neurohipófisis se va a generar a partir del neuroectodermo del diencéfalo, que este neuroectodermo del diencéfalo genera un crecimiento en dirección inferior, genera un divertículo y este divertículo va a ser la neurohipófisis. El desarrollo del sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. A grandes rasgos y en líneas generales hay que destacar que ambos sistemas derivan de células de las crestas neurales, ¿ok? Tenemos que el sistema nervioso periférico va a estar constituido por células de las crestas neurales. Y estas células van a conformar los nervios craneales, los nervios espinales, viscerales y los ganglios craneales, espinales y autonómicos. Todas las neuronas son sensitivas y estas pueden ser somáticas o viscerales y estas van a proceder de células de las crestas neurales, ¿ok? Hay una célula que no hemos mencionado, que son las células que van a revestir las neuronas ganglionarias, que son las células satélites, ¿ok? Que son una especie de célula de Schwann modificada y estas células también derivan de las células de las crestas neurales. Y finalmente tenemos que el sistema nervioso autónomo, específicamente el simpático, durante la quinta semana las células de las crestas neurales van a migrar lateral y de manera bilateral, porque es acá al lado de la médula espinal, para constituir o conformar unas masas bilaterales que van a ser los ganglios de la cadena de ganglios simpáticos,
que constituyen los ganglios dorsolaterales aórticos, ¿ok? Pero bueno, los ganglios autonómicos, los ganglios simpáticos, comienzan a desarrollarse a partir de la quinta semana y tienen un origen a partir de las células de las crestas neurales. Las malformaciones. Bueno, en primer lugar vamos a tener lo que es el seno dérmico. Cuando nosotros hacemos referencia al seno dérmico, hablamos de que el neuroectodermo que constituye o forma el tubo neural no se separa del ectodermo de superficie. Es decir, que el tejido neuroectodérmico y las meninges primitivas no se encuentran separadas del ectodermo y futura piel. Luego tenemos las espinas bífidas. La espina bífida oculta, en este caso, hace referencia a que no hay una fusión en la línea media de lo que son los arcos neurales, ¿ok? Esto es importante, es un fallo, digamos, en la fusión de un punto específico del tubo neural. Pero es importante porque esta es lo oculta. Hay unas que se definen quísticas, que es como podemos evidenciar en las fotos, en donde hay una, y se llaman quística porque tenemos una especie, digamos, de cápsula o de estructura quística, ¿ok? Que la envuelve. Y estas no son ocultas porque evidentemente son visibles. Pero en estas tenemos como que un amplio espectro, ¿ok? Tenemos varias. En primer lugar tenemos la espina bífida, que es una falla en la fusión, ¿ok? De los arcos neurales en el plano medio. Pero esta espina bífida con meningocele hace referencia a que en ese saco o en esa estructura quística se contiene líquido cefalorraquídeo y contiene meninges. También tenemos el caso de espina bífida con mielomeningocele, que es que en ese saco también se van a evidenciar raíces nerviosas y se evidencia o está presente estructura medular. Tenemos la hipófisis faríngea, un resto del tallo del divertículo de la hipófisis persiste y este genera entonces una estructura hipofisiaria a nivel del techo del orofaringe. Tenemos el canal basifaringio que se observa porque hay restos de igual manera de un divertículo hipofisiario y este es evidente en secciones de hueso efenoides. El encefalocele es una herniación, es una salida, por así decirlo, del contenido intracraneal a través de un defecto del cráneo, o en el cráneo mejor dicho, similar a lo que sería una espina bífida, en esto sería cráneo bífido. La herniación puede contener meninges, meningocele, meninges y parte de encéfalo, meningoencefalocele, o meninges o parte del encéfalo y parte del sistema ventricular, que sería un meningohidroencefalocele. La meroencefalia o anencefalia, sin embargo, anencefalia es un término no adecuado, constituyen un defecto grave tanto de bóveda craneal como de encéfalo, ¿ok? Esta ocurre porque no hay un cierre o hay un cierre inapropiado del neuroporo rostral. Como se mencionó previamente en el día 25, cuarta semana, como dice la diapo. ¿Qué ocurre si no se genera este cierre? No van a estar presentes vesículas primarias o primordiales del cerebro, como es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y adicionalmente, la bóveda craneana no está, es decir, se genera una acrania, por ende tenemos una ausencia parcial o completa de neurocráneo. Tenemos la microcefalia, que es una bóveda craneal y un encéfalo pequeño, pero la cara es normal. Esto ocurre y hay mucho hincapié en pacientes o madres que presentan Zika, y entonces hay una relación importante entre estas madres con Zika durante el embarazo. Tenemos la holoprosencefalia, que se debe a una separación incompleta de los hemisferios cerebrales, es decir, básicamente el paciente tiene fusionados los hemisferios cerebrales. Para culminar, tenemos la hidrocefalia. Cuando hay hidrocefalia, hay un aumento en la producción y una disminución en la absorción, un desequilibrio en este proceso de líquido cefalorraquídeo, aumenta el volumen de líquido cefalorraquídeo, generando un aumento significativo en el tamaño de la cabeza. Y tenemos la hidranencefalia, que es cuando no existen hemisferios craneales o bien están representados por sacos membranosos, que básicamente son esbozos, ¿ok? Son restos de corteza cerebral, más no son estructuras o hemisferios cerebrales propiamente dicho.
Bueno, finalmente espero que sea de bastante utilidad, que los oriente y ante cualquier duda no duden en escribir. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.